Hola, esta clase complementa la clase 8, donde terminamos de repasar conceptos de inferencia estadística y la distribución T. La clase complementaria que veremos a continuación es aplicación de lo mostrado en la clase 7 y la clase 8 a ejemplos de interés. Antes de pasar a los ejemplos, recordar que cuando vamos a estimar parámetros, en este caso parámetro poblacional media, vamos a hacer uso de los intervalos de confianza, los cuales pueden ser intervalos de 2 colas, cuando queremos identificar con un determinado índice de certeza que la media poblacional esté entre dos valores determinados, de una cola, cuando estemos interesados en identificar con un beta por ciento de certeza si es que la media poblacional es a lo menos un determinado valor, y va a ser entonces un intervalo de confianza de cota inferior, porque este intervalo de confianza pone un límite inferior a la media poblacional, tenemos un low. Vamos a decir que mediante este intervalo de confianza podemos estar seguros con un beta por ciento de certeza que el valor de mu va a ser a lo menos mu low. Y en el caso de el intervalo de confianza de una cola, pero superior, es cuando queremos inferir con un beta por ciento de certeza que la media poblacional es a lo más un valor superior, en este caso mu up. Okay, y como vieron ustedes en las PPT, la interpretación gráfica de cada uno de los intervalos está en la derecha, donde tenemos que, en el caso del intervalo de confianza de dos colas, lo que hacemos es acotar por arriba y por abajo el valor de la media poblacional. En el caso del intervalo de confianza de cota inferior, lo que hacemos es acotar por abajo el valor de la media poblacional. Por eso entonces podemos responder a la pregunta es a lo menos el valor dado por la cota inferior. Y en el caso del intervalo de confianza de cota superior, nos permite acotar por arriba el valor de la media poblacional del experimento que estamos intentando identificar. Recuerden que estamos trabajando con inferencia y por lo tanto nuestro objetivo es de una muestra pasar a información poblacional, y para eso entonces usamos el estadígrafo T, puesto que el estadígrafo T, que está definido como el promedio menos mu x partido por el S del promedio, que recordamos es S de x partido por raíz de n, nos permite entonces calcular los intervalos de confianza, tal como lo pueden ver ustedes en cada uno de los elementos que aparecen en la PPT, y también considerar que en el caso del intervalo de dos colas, el valor de t está evaluado en 1 menos alfa medios, puesto que definimos como posibilidad de error o elementos inciertos aquellos que están hacia la izquierda y hacia la derecha del intervalo de confianza. Acá está el beta por ciento de los datos más probables, y entonces acá está el alfa medio y acá está el alfa medio. Y en el caso de los intervalos de una cola, se calculan directamente el valor de t con 1 menos alfa de probabilidad, puesto que estamos diciendo que hacia la derecha, en el caso del intervalo de confianza de cota inferior, está el beta por ciento de los datos más probables, lo que implica que hacia la izquierda está el alfa por ciento. Y lo mismo, pero con sentido opuesto, pasaría con el intervalo de cota superior. Estamos acotando superiormente con un beta por ciento de certeza, lo que implica que cometemos un error de un alfa por ciento. Ok. Dicho lo anterior, vamos a comenzar a revisar los ejemplos de aplicación. Son 3 ejemplos de aplicación que intentan mostrar cómo se aplican estos 3 intervalos de confianza. El primer ejemplo que vamos a revisar corresponde a la estimación del parámetro poblacional mu-x para identificar, en este caso, si los resultados de un experimento que describen un nuevo método para medir conductividades térmicas, en este caso dados por estos 10 datos que fueron obtenidos, K experimental del experimento 1 hasta el experimento 10, son capaces de predecir el valor de la conductividad térmica del acero real. Para identificar esto, lo que requerimos hacer es tomar los datos muestrales de estos n igual 10 experimentos y transformarlos mediante inferencia en un parámetro poblacional que permita responder a la pregunta si el experimento permite calcular la conductividad térmica del acero.
la cual está reportada entre dos valores, que es 42,5 y 43,1 watts partido por metro Kelvin. Si nosotros vemos el problema que antes se presentaba como un diagrama, lo que tendríamos es un experimento, el cual se mantuvieron las variables independientes constantes y se obtuvo como resultado una conductividad térmica medida, KI, experimental. Esto se realizó 10 veces, tenemos 10 datos, y a partir de esta muestra queremos preguntarnos cómo es la población del experimento. Y en particular estamos interesados en identificar cómo es la media del experimento. Y cuando nos preguntamos cómo es la media del experimento, para responder a la pregunta que si entrega o no la conductividad térmica del acero, lo que queremos saber es si se parece a la conductividad real, si se parece a la conductividad de acero real. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿se parece a la conductividad térmica del acero? Se puede interpretar como identificar el valor de mu de K más probable y por lo tanto entonces tenemos que recurrir a un intervalo de confianza de dos lados, o sea, el intervalo de confianza del promedio más menos T de 1 menos alfa medio, grados de libertad, por S de X partido por raíz de N. ¿Por qué utilizamos el intervalo de confianza de dos colas? Porque cuando queremos responder a la pregunta si se parece o no al K del acero, lo que tenemos que identificar es el límite inferior y superior, porque se puede parecer por debajo o se puede parecer por arriba al valor de la conductividad térmica del acero. Cuando resolvemos este intervalo de confianza, vamos a ser capaces de acotarlo entre dos valores. Y existirán dos posibilidades que podrán pasar al momento de evaluar la respuesta a partir de nuestra inferencia estadística. Que antes de continuar, solamente indicar que cuando resolvemos esto, lo que hacemos nosotros es inferir. Vamos a inferir que la media del experimento está acotada entre un valor mínimo y un valor máximo dado por este intervalo de confianza, acotada por mu low y mu up, está acotada por estos dos límites, que es el promedio más menos, este término que lo da cuenta de la incerteza y que toma en consideración el proceso de inferencia, con un 95, o perdón, con un beta por ciento de certeza, para hacerlo bien, con un beta por ciento de certeza. ¿Ok? Y una vez que nosotros tomamos esta inferencia como base, existirán distintas conclusiones dependiendo de cómo esta inferencia se compara con los valores de, en este caso, el acero. Y al respecto, entonces, podríamos decir que si este eje que está acá representa un eje imaginario que dice cómo estamos calculando una conductividad térmica, entonces, si entre estos dos valores que estoy dibujando acá se encuentra la conductividad del acero real, o sea, acá está el 43,1 y el 42,5, entonces el intervalo de confianza que nosotros estamos calculando podría tener la siguiente posición. Podría estar, por ejemplo, en un lugar que podríamos identificarlo como, aquí vamos a poner el experimental. Entonces podríamos decir que la media se encuentra entre estos dos límites. Si ese es el caso, si es que la media está acotada por un valor mu up y un valor mu low, y este es el caso que se obtiene a partir del intervalo de confianza, entonces la conclusión es que como el valor experimental incluye la media, perdón, incluye la conductividad térmica del acero, como la media poblacional del experimento, incluye el K del acero real, entonces no hay razón para dudar del experimento, para dudar que mu es K del acero.
No hay razón para dudar de eso, porque puede ser cualquiera de estos valores y todos estos valores incluyen a el rango del K de la 0. Y noten que si es que nuestro intervalo de confianza, por ejemplo, es un poco más grande, como este, por ejemplo, entonces vamos a ponerlo un poco más arriba, tomando en consideración que cualquiera de estos valores del intervalo de confianza puede ser el valor real, entonces llegamos a la misma conclusión, porque si bien acá no está contenido el K de la 0, sí puede ser cualquiera de estos valores y todos tienen la misma posibilidad de ser la media poblacional. Entonces, en ambos casos, ya sea con un intervalo de confianza que está dentro del límite del acero, o incluso que considera valores en los cuales no está contenido la conductividad del acero, pero otros sí, igual la conclusión es la misma. Como mu incluye el K del acero, en el caso que les estoy presentando lo incluye, entonces no hay razón para dudar de que el experimento no esté entregando el valor real. ¿Ok? Porque cualquiera de estos puede ser y todos estos están ok. Y tenemos un segundo caso que lo voy a marcar con verde, y es que en vez de obtener ese intervalo de confianza, pudiésemos tener quizás uno como el que ven ustedes abajo o uno que ven arriba. En ese caso, la conclusión cambia, porque no existe una intersección. La intersección entre el K experimental y el K del acero real es vacía. Lo que implica entonces que, como en este caso la conclusión para el segundo ejemplo sería distinta a la conclusión para el primer caso, porque ahora tendríamos que, como el mu experimental no incluye al K del acero real, entonces yo puedo concluir con un beta% de certeza que el experimento no entrega la conductividad térmica del acero. ¿Ok? Y si es que estamos en la situación verde, entonces la recomendación sería, no sirve el experimento. Y en el caso de el rojo, básicamente no podemos concluir de que entrega el K del acero, pero no podemos dudar de que no lo entregue. ¿Ok? Entonces en este caso la recomendación sería que está ok, pues con qué porcentaje de certeza, con un beta%. Entonces, si calculamos ahora el intervalo de confianza, que está enmarcado ahora en esta gráfica, podemos observar que tenemos que calcular de los datos el promedio, el valor del t evaluado en 1 menos alfa medio porque es un intervalo de 2 colas, y el valor de S muestral dividido por raíz de L. Esto se hace en Excel y les voy a compartir a continuación el Excel con el que vamos a trabajar, que luego ustedes podrán revisarlo en los comentarios del video. Y entonces la primera hoja habla de, muestra los datos que aparecían en la PPT, y entonces tenemos 10 datos a los cuales se le calculó un promedio. Tenemos que calcular la desviación estándar, que es muestral de stes.m de los datos. Y mediante el conteo de los datos y considerando el valor de alfa y beta, podemos calcular el t de 1 menos alfa medio, sería el inverso de la distribución t, con probabilidad 1 menos alfa medios, y con grados de libertad n menos 1, que sería 2.26, y también necesitamos calcular el S de la conductividad térmica promedio, que va a ser el S de la conductividad térmica dividido por raíz de n, siendo n el número de datos. Con esta información, entonces, calculamos los intervalos de confianza como el promedio menos t por S partido por raíz de n, y el superior, que sería el promedio más el t de 1 menos alfa medio por el S dividido raíz de n. En la parte derecha de la pantalla observarán ahora una tabla que sobre su título dice para graficar, y que básicamente lo que muestra es el valor del intervalo de confianza, límite inferior y superior,
ustedes lo tienen ahí, que está entre 41.72 y 42.13. Como eje X aparece 1, que está simplemente representando que el análisis 1 corresponde al del intervalo de confianza. Y la segunda parte de la tabla, que está abajo, lo que muestra es la conductividad del estéreo real, la cual tiene como valores para graficar en un gráfico como este, en el eje X, 2, que representará los datos reales. Y observamos que si analizamos el valor del intervalo de confianza obtenido de 2 colas y lo comparamos con el valor del K de la 0, observaremos que el intervalo de confianza no incluye al K de la 0. De esta forma, podemos concluir con un 95% de certeza que el experimento no tiene como media poblacional el valor del K de la 0 real, puesto que la media poblacional es el dato más representativo, es el parámetro más representativo de la población. Podemos entonces recomendar realizar cambios en el procedimiento experimental, ya que no está entregando la información que se supone que debiese entregar. A continuación, pasaremos al segundo ejercicio con la idea de reforzar conceptos de intervalos de confianza, pero ahora intervalos de confianza de un solo lado. El segundo ejemplo de aplicación es una extensión del ejemplo 1 de la ayudantía, que corresponde a identificar si es que la producción de un vino dulce cumple con especificaciones de graduación alcohólica mínima. ¿Ya? Básicamente, voy a hacer un resumen de lo que aparece en la ayudantía, está completo el ejercicio ahí. Indica que, de acuerdo a un decreto que fija las normas de la producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, ¿ya? Vino es aquel bebida fermentada alcohólica que puede llamarse como tal si es que su graduación alcohólica tiene al menos 11.5 grados de alcohólicos. Ese es el límite inferior. Ya sabemos que 11.5 grados alcohólicos son aquellos que me permiten definir el límite entre vino, si es que tiene más de eso, y algo que no es vino, que tiene menos de ese valor. Entonces, el enólogo de una viña en la cual se está identificando que al parecer hubo un problema en la producción, quiere identificar si es que las botellas que se están produciendo cumplen la norma. Y para eso nos piden inferir con un 95% de certeza si el proceso productivo cumple con la norma de graduación alcohólica. Para eso disponemos de datos, los cuales ustedes pueden revisarlos completamente en la ayudantía 1, y que observan en la ayudantía 1, ustedes fueron capaces de eliminar 3 datos que no pertenecían al conjunto de los datos más probables porque eran datos outliers. Entonces vamos a trabajar solamente con los datos que no son outliers, no con los datos que no son anómalos, ¿ya? Y con estos datos lo que queremos intentar responder es si el proceso productivo, si la producción tiene una graduación alcohólica, grados alcohólicos mayores o iguales o mayores directamente a 11.5 grados GL. Eso es nuestro objetivo, para poder decir que lo que tenemos nosotros es vino. ¿Ya? Y para tal efecto, entonces, quisiéramos identificar si en el caso más desfavorable, la media de la producción es mayor que 11.5 grados alcohólicos. ¿Ok? Entonces, ahora queremos evaluar esta proposición y por lo tanto, si observan, a diferencia del caso anterior, no existe el se parece. No queremos evaluar si se parece. Lo que queremos evaluar es si es que la graduación alcohólica es mayor a 11.5. Entonces, de partida ya no vamos a usar un intervalo de confianza de 2 colas, sino que ahora vamos a utilizar un intervalo de confianza de 1 cola. Y vamos a utilizar el intervalo de confianza de 1 cola de cota inferior. ¿Por qué de cota inferior? Porque vamos a identificar el valor mínimo que puede tener la media, de tal forma
que si es que el valor mínimo cumple con la normativa, entonces podemos inferir y concluir que nuestro proceso está dentro de margen, está dentro de regla porque el valor mínimo, que es el peor de los casos, cumple con la especificación. ¿Ok? Y el intervalo de confianza de cota inferior dice que el mu es mayor o igual a un mu low, en este caso mu GL mayor que mu low, y ese mu low está dado por el promedio menos T de 1 menos alfa, evaluado de los grados de libertad que corresponden, multiplicado por el S de X partido por raíz de E, menor que el mu GL. Una vez que tenemos esa información, entonces debiésemos calcular los intervalos de confianza, y cuando calculemos los intervalos de confianza, nuevamente vamos a identificar un par de elementos que son importantes. Primero, la inferencia. La inferencia estadística nos va a decir que con un beta por ciento de certeza, la media de los grados alcohólicos que estamos produciendo es a lo menos mu low. Eso es lo que nos está indicando la inferencia. Eso es lo que nos va a indicar la inferencia una vez que obtengamos nuestros resultados. Y luego, respecto a las conclusiones, tenemos nuevamente dos posibles escenarios. ¿Sí? Entonces, para identificar los posibles escenarios y para concluir, lo que requerimos entonces es evaluar el intervalo de confianza comparándolo con el límite contra el cual estamos haciendo la comparación. Entonces, nuevamente vamos a hacer una gráfica donde acá de nuevo va a estar los datos, si quieren, o los experimentos, o una gráfica imaginaria, un eje imaginario donde vamos poniendo cada uno de los intervalos que vamos sacando. Entonces, podríamos decir que la normativa con la cual nosotros queremos compararnos va a estar acá, norma. La normativa para los grados alcohólicos fija un tope mínimo que está dado por este punto que aparece acá, que es 11.5. Y a partir de la identificación del intervalo de confianza de una sola cola, vamos a poner que acá está el mu low, podríamos encontrarnos con dos posibles escenarios. El primero, que va a ser, vamos a poner acá, que acá está el experimento, en este caso la producción. El primer escenario va a ser que nuestro mu low esté por sobre el límite inferior en el cual podemos asumir que esto es bien. Si este es el caso, la inferencia indica que con el beta por ciento de certeza, el valor de la graduación alcohólica de los vinos que estoy produciendo es a lo menos mu low. ¿Ok? Por lo tanto, la conclusión que pudiésemos sacar al respecto, para el caso 1, la conclusión sería, puesto que el valor de producción es a lo menos mu low y mu low está por encima, está por sobre el límite inferior en este caso es 11.5, entonces podemos concluir que nuestro proceso cumple especificación, puesto que nuestro límite inferior es más grande que lo que nos pide la normativa. ¿Ok? Y tendríamos un segundo caso, que es un caso que no nos va a permitir concluir eso, que lo voy a dibujar nuevamente con verde. Entonces, la otra opción que podría pasar, aquí tenemos nuevamente el experimento, entonces la otra opción que podría pasar es que el mu low sea más bajo que el límite inferior que nosotros tenemos que asegurar de nuestra calidad. Entonces, si pasa lo anterior, vamos a poner caso 2, la conclusión parte similar. Dice, puesto que la media de la graduación alcohólica es a lo menos mu low, pero ahora y mu low es menor al límite inferior, que es 11.5, entonces no podemos concluir que nuestro proceso cumple especificación,
Porque si bien existe la posibilidad de que la graduación alcohólica sea mayor a 11.5, también existe la posibilidad de que sea menor. Y bajo ese supuesto, entonces, la conclusión dice, no hay razón para asegurar que el proceso produce una graduación alcohólica mayor que la norma. Y como no podemos, no tenemos motivos, no hay forma, no hay antecedentes que permitan asegurar de que la graduación alcohólica sea mayor que la norma, no podemos entonces, como recomendación, decir que el proceso está ok, porque existe una posibilidad de que no lo esté. ¿Ya? No es, en el caso 2 no significa que la graduación alcohólica va a ser menor que 11.5. Lo único que está diciendo es que no hay forma de comprobar de que la graduación alcohólica va a ser mayor a 11.5. Por lo tanto, se ocupa ese término que aparece acá que dice no hay razón para asegurar que el proceso produce una graduación alcohólica mayor que la norma. Entonces, entendiendo esa diferencia que es sutil pero es muy importante, pasamos a resolver este ejercicio notando lo siguiente. Ahora tenemos que calcular el promedio, vamos a calcular el t, pero va a ser el t de 1 menos alfa, grados de libertad, y también tenemos que calcular el s de x para dividirlo por el raíz de. Entonces, nuevamente, voy a compartir en el Excel que estamos trabajando. Y en el caso del segundo problema, que está en la segunda hoja, vamos a calcular el valor del intervalo de confianza por límite inferior, de cota inferior. Tenemos en los antecedentes aparece que el límite inferior con el cual nos vamos a comparar es 11.5 y nuestro límite inferior tiene que ser superior a este límite inferior para asegurar que nuestra producción está ok. Entonces, con los datos calculamos los promedios, bueno, lo requerimos. Recuerden que aquí ya no están los datos outliers. Si se fijan, está la muestra 1 y pasa la muestra 5. También calculamos la desviación estándar, una desviación estándar muestral, porque tenemos datos muestrales, y calculamos el número de datos que tenemos disponibles luego de haber eliminado aquellos datos que no están bien. Nos damos un índice de certeza del 95%, lo que implica que la no certeza, la incerteza es de un 5%, y como vamos a calcular un intervalo de confianza de una sola cola, entonces vamos a poner el inverso de la distribución T de la probabilidad 1 menos alfa. Y los grados de libertad, el número de datos menos 1. Y ahí tenemos el valor de T. También requerimos calcular el valor de la desviación estándar del promedio, que es la desviación estándar dividido por raíz del número de datos. Y a partir de estos dos cálculos, entonces, decimos que el límite inferior del intervalo de confianza, que sería el promedio menos T multiplicado por S, tiene un valor de 12.06. Si observamos ahora esta gráfica de comparación, podemos observar que el límite inferior de la normativa, está dado ahora por este valor que está acá. Sí, tengo que se quedó pegado el gráfico. Ahí sí que ve. Podemos observar ahora sí, la serie de datos azules representa el límite inferior sobre el cual se puede considerar vino, que en este caso es 11.5. Si lo comparamos con nuestro intervalo de confianza, que tiene como cota inferior 12.06, podemos llegar a la conclusión de que el 12.06 es mayor que el límite inferior y por lo tanto está dentro de la zona que se puede considerar como vino, con un 95% de certeza. Por lo tanto, la conclusión que aplicaría en este caso es, tomando en consideración que la media poblacional está delimitada inferiormente por 12.06 grados alcohólicos y este límite es mayor que el límite mínimo que necesitamos para asegurarnos que lo que estamos produciendo es vino, concluimos con un 95% de certeza que, desde el punto de vista de la graduación alcohólica, nuestro proceso entrega una bebida que puede ser denominada vino. A continuación vamos a pasar al tercer ejemplo, el cual consiste en la
aplicación de un intervalo de confianza de una cola, pero en este caso un intervalo de confianza de cola superior, de cota superior. El tercer ejemplo que vamos a ver corresponde a identificar y tomar conclusiones y recomendaciones respecto a un procedimiento que están proponiendo unos estudiantes del departamento, que consiste en la producción de snacks saludables, ¿ya? Los cuales se producen a partir de una pasta de puré de garbanzo. Para producirlo, los estudiantes, que de hecho lo hicieron y lo intentaron comercializar en varias ferias, lo que hicieron fue cocer la legumbre, luego molerla, alinearla, darle forma utilizando un extrusor de alimentos y finalmente secar el producto en túneles de viento. El secado es muy importante para preservar el alimento, ya que la fecha de caducidad del mismo, por ejemplo, 3 meses a contar del envasado, solo puede asegurarse para una actividad de agua que no permita el desarrollo de microorganismos. En la práctica, esa actividad de agua máxima que puede tener los snacks es equivalente a un 3% de humedad. O sea, quiere decir que la humedad en este caso tiene que ser menor que 3% para asegurarnos de que luego de 3 meses, por ejemplo, el producto esté en condiciones adecuadas. Entonces, la humedad va a ser nuestra variable dependiente y no tenemos que asegurar que tiene que ser menor que un 3%, y como queremos hacer un análisis poblacional, nos tenemos que asegurar, queremos evaluar cómo es la media de la humedad, pero desde el punto de vista poblacional. Nuevamente, observamos que lo que queremos evaluar ahora es no si se parece a, sino que es menor a un determinado límite superior. Por lo tanto, tenemos que utilizar un intervalo de confianza de una cola. Y en este caso, vamos a utilizar un intervalo de confianza de cota superior, porque estamos interesados en preguntarnos el valor máximo que puede tener la humedad, de tal forma que si ese valor máximo es menor al 3%, entonces podemos concluir que nuestra producción cumple con la especificación para que dure 3 meses. ¿Okay? Entonces, para tal efecto, para hacer el cálculo del intervalo de confianza de cota superior, se toman datos. Para tomar los datos, básicamente lo que se hizo fue hacer 10 lotes de producción, 10 batch de producción, y luego de pasar por el túnel de secado, medir la humedad a 2 muestras y tabularla. Entonces, para los resultados obtenidos, determinar si el producto cumple con la especificación, pero ahora vamos a poner que va a ser con un 99% de certeza porque es alimentos. Entonces tenemos alimentos, por ciento de certeza. En la tabla que ustedes ven están todos los datos que se tomaron. Para cada lote de producción se tomaron 2 muestras y se les midió la humedad a los snacks. Y entonces nosotros a partir de esto vamos a calcular el intervalo de confianza de cota superior, que nos va a decir el valor máximo que debiese tener, la media poblacional. Y este valor máximo está calculado como un X promedio más un T de 1 menos alfa, grados de libertad, por S de X partido por raíz de N. Ahí estaría el límite. ¿Okay? Y a partir de esto, vamos a tener la primera parte que corresponde a la inferencia. ¿Y qué dice la inferencia? La inferencia nos va a decir, a partir de los resultados que obtengamos de este intervalo de confianza, nos va a decir que con un beta% de certeza, en este caso un 99, se puede inferir que la media poblacional de la humedad es, a lo más, un valor igual a mu-A, que está calculado mediante este intervalo de confianza. Y a partir de esta inferencia, nuevamente vamos a tener 2 posibles escenarios. Entonces, nuevamente, para identificar los escenarios, entonces ponemos nuestro gráfico. Acá vamos a poner entonces que acá va a estar la normativa, acá va a estar la humedad, entonces, X. Y entonces la normativa dice que el límite para ver que algo está bien es un 3%. Entonces sabemos que la normativa indica que si es que nuestro intervalo de confianza está por arriba o por abajo de este límite superior,
vamos a concluir cosas distintas. Pero aquí estaría la parte que está ok. Entonces, el primer caso que podría darse, vamos a poner acá nuevamente experimento, el primer caso que podría darse es que nuestro intervalo de confianza sitúe al límite superior, el MUAP, por debajo del límite superior. Por ejemplo, es a lo más un 2,9%. Si ese es el caso 1, entonces podemos decir conclusión. Vamos a hacer la siguiente conclusión. Puesto que la media poblacional de la humedad es a lo más el MUAP con un beta% de certeza, puesto que MUAX es a lo más MUAP con un beta% de certeza, y el valor de MUAP es menor a 3% al límite, entonces concluimos que el proceso cumple con la especificación. Cumple con la especificación porque en el caso más extremo, el valor más alto que yo pudiese esperar de la media poblacional es menor al límite en el cual yo digo que las cosas se estropean. Y en caso contrario, caso 2, en este caso el mismo experimento, pero ahora en vez de estar abajo del límite superior, está por sobre el límite superior, acá está el intervalo de confianza obtenido en el caso 2, o vamos a obtener o el rojo o el verde. Entonces la conclusión parte igual que la anterior, que es puesto que el MUX es a lo más, el valor de MUAP con beta% de certeza y MUAP es ahora mayor a 3%, no quiere decir que nuestra humedad es mayor al 3%, pero no hay forma, concluimos, que no podemos indicar que el proceso cumple con especificaciones, que el proceso cumple. No significa que no cumpla, pero con la información que tenemos no podemos decir que cumple las especificaciones, porque la media poblacional podría ser cualquiera de estos valores, podría ser valores menores al 3%, pero también podría ser mayores al 3%, con la misma posibilidad cualquiera de esos valores de ser la media poblacional. Entonces, ahora, si es que aplicamos el procedimiento ahora de cálculo, nos vamos entonces a nuestro Excel, observamos que los datos de la tabla están en la tercera hoja, están los lotes y la cada una de las muestras, y aquí tenemos el límite superior de la humedad, calculamos el promedio, la desviación estándar muestral con los 20 datos, vamos a trabajar con 20 datos, que con eso ese es el número total de datos que tenemos. Nuestro índice de certeza ahora va a ser de un 99%, lo que implica que nuestra incerteza es de un 1%, y vamos a calcular el valor del estadístico, T, como el inverso de la distribución T, con probabilidad 1 menos alfa, porque es de un solo lado, y grados de libertad, número de datos totales 20 menos 1. Vamos a calcular la desviación estándar del promedio de 20 datos, que sería el valor de la desviación estándar dividido por raíz de n, por el teorema del límite central, y el límite superior del intervalo de confianza va a estar dado por el promedio, más el valor de t por el S del X promedio, que es 3.02. Entonces, si graficamos ahora el intervalo de confianza, ponemos en el 1 el intervalo de confianza y en el 2 tenemos la normativa, podemos observar que efectivamente el límite superior del intervalo de confianza supera ligeramente el límite máximo de la humedad. Y como esto es así, cualquier valor de este intervalo de confianza puede ser la media, incluido el 3.02, 3.01. Tomando en consideración de que esos valores son más grandes que el límite máximo permitido para la humedad, yo no puedo concluir que mi experimento entrega
una humedad, perdón, mi proceso entrega una humedad que permite envasar los productos y que estos duren 3 meses. Por lo tanto, lo que habría que hacer sería revisar si es que hay que hacer ajustes al túnel de secado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, no es que nosotros concluyamos que el valor de la humedad es mayor a 3%. Lo que estamos concluyendo es que al ser el valor máximo mayor a un 3%, no puedo concluir que el proceso me permite cumplir con las especificaciones. No es que no las cumpla, pero no puedo obtener la información que sí las cumple. ¿Ok? Entonces, con esto terminan los 3 ejemplos que habíamos dado. Recuerden, cuando queremos calcular algo que se parece a, entonces estamos pensando en un intervalo de 2 lados, y cuando es el cálculo un número, una cuota superior o inferior, entonces tenemos que hacer un cálculo de intervalo de confianza de una sola cota. La diferencia entre ellos, aparte de la ecuación del cálculo del intervalo de confianza, corresponde al valor de el valor del alfa con el cual hacemos el cálculo.